¿Cuánto dinero necesitas realmente para hacer una inversión en Miami? Muchos pensarían que hacer una inversión en Miami es solo para millonarios y la verdad es que no. Obviamente en las noticias vemos que Messi, vemos que Jeff Bezos, vemos que grandes personalidades y grandes millonarios llegan a vivir a Miami y compran propiedades de miles de millones de dólares. Bueno, no miles de millones de dólares, pero sí hasta cientos de millones de dólares, lo cual pues nos parece una locura. Eso no puedo ni siquiera pensarlo. Pero también hay otro tipo de inversiones en las cuales podemos ser muy rentables y podemos nosotros tener acceso. No olvidemos que el sistema americano es maravilloso y está hecho para que el extranjero pueda invertir en una propiedad y pueda tener un título perfectamente bien legal y serio a nombre nuestro o a nombre de una empresa que nosotros abramos. Pero además, lo más bonito de todo, podemos obtener financiamiento. Yo lo digo y lo repito, muchas veces en nuestros países, en Latinoamérica, no podemos tener acceso o no tenemos acceso al financiamiento o simplemente es tan caro que no vale la pena. Y no olvidemos que una buena inversión en bienes raíces, si tienes apalancamiento, una tasa de interés baja, pues va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rentable. Como, ahora sí que lo contrario o lo opuesto, que hagamos una inversión con financiamiento en nuestros países, hace que sea una pésima inversión. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros tenemos propiedades para la renta y estamos apalancados, pues realmente nuestra inversión es muy pequeña. Si las tenemos pagadas al 100%, pues no va a ser una rentabilidad tan buena. Y les voy a explicar por qué. Si yo compro una propiedad y tiene esa propiedad un 10% de plusvalía anual, y les voy a poner un ejemplo, esa propiedad vale 100. Quiere decir que yo en un año gano 10. Ahora, escúchenme bien, si yo tengo esa propiedad apalancada o con financiamiento al 50%, quiere decir que yo nada más invertí 50, pero tengo una plusvalía de 10, quiere decir que voy a ganar el 20%. Para decirlo en términos prácticos, si yo me apalanco al 50%, voy a tener el doble de rendimiento sobre mi inversión. Entonces, eso hace Estados Unidos que sea atractivo, que podemos apalancarnos muy fácilmente porque obtener financiamiento en Estados Unidos es sumamente fácil. Los requisitos para obtener el financiamiento son verdaderamente pocos. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que la propiedad que nosotros estamos comprando se quede como garantía. Pero además tenemos la ventaja del financiamiento a 30 años. Por lo general, todos los préstamos están calculados a 30 años. Yo sé que a los latinoamericanos, que a los mexicanos no nos gusta tener deudas, lo sé perfectamente, pero ahí está la opción y nosotros siempre podemos pagar esa propiedad cuando queramos o hacer pagos un poco más grandes año por año, así el tiempo se va a reducir considerablemente. Entonces, sí vale la pena que, primero que nada, escojamos una propiedad en preconstrucción. En esa preconstrucción le vamos a ganar plusvalía simplemente con el enganche que yo voy a ir pagando. Pero la plusvalía, recordemos que es sobre el 100% del valor de la propiedad. Al grado de que si yo pagué el primer 20% de enganche el día de hoy y tengo mi siguiente pago probablemente 6 meses después de otro 10% y probablemente un año después otro 10% y otros 6 meses después el 10%, yo desde mi primer pago del 20% empiezo a ganar la plusvalía sobre la propiedad y eso es sumamente interesante. Después voy a tener mi propiedad, pero ahí voy a tener, no necesariamente voy a poner dinero. Muchas veces con ese enganche que ya pagué, pues ya cubrí mi cuota, ya cubrí a lo mejor ese 50% y pido de préstamo el otro 50%. Eso me va a dar la posibilidad de tener un pago bastante cómodo que con la renta de esa propiedad me va a permitir que se pague la hipoteca, el predial más el mantenimiento del inmueble. ¿Qué quiere decir? Que se va a pagar sola. ¿Qué quiere decir? Que el inquilino es el que va a pagar mi propiedad. Soy Oscar Chapa y llevo 25 años asesorando a inversionistas como tú a que hagan su inversión inmobiliaria en Miami. Mi compromiso con ustedes es llevarlo de la mano durante todo el proceso, desde la elección de la propiedad, desde el análisis que vamos a hacer acerca de esa propiedad, porque es bien importante saber cuáles son los ingresos que yo espero
cuáles son los gastos que yo voy a tener, para que tengamos las cosas claras. Aquí no queremos mentiras, no queremos falsas expectativas, queremos hablar de la realidad. Si bien podemos equivocarnos, pero que sea un margen muy razonable y que sepamos que obviamente estamos hablando de un mercado que estamos viviendo el día de hoy, que puede cambiar el día de mañana, pero tampoco va a cambiar tanto. Después vamos a firmar el contrato y también se los vamos a explicar ese contrato, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestras garantías con el desarrollador. Créanme que este contrato en Miami es un contrato, como decimos en México, machote, es un contrato estándar para todos los desarrolladores que se basan en él. Pero bueno, ahí con esa negociación podemos negociar un poquito, ¿no? Que el precio, la verdad es que Miami está teniendo una alta demanda y recordemos que los desarrolladores pues tienen precios fijos. ¿Por qué? Porque pues también hacer un desarrollo de esa magnitud tiene un costo muy alto y también interviene un banco que está poniendo gran parte de esos recursos. Entonces es bien importante ver hasta dónde podemos negociar un poquito el precio y yo estoy hablando y se los digo en adelantado, podemos negociar alrededor de un 3%, pero lo que sí podemos hacer es negociar después de haber pagado el primer 20% de enganche y haber firmado el contrato, probablemente podamos negociar un poco la forma de pago del siguiente 20 o 30% que nos hace falta pagar para completar un 40 o un 50% que generalmente es el enganche que nos piden los desarrolladores. Y ese 20 o 30% lo podemos acomodar mientras no exageremos, pues cuando nosotros tengamos la mayor cantidad de flujo y nos sintamos perfectamente cómodos. Ya habiendo firmado el contrato, ya habiendo pagado el primer 20%, es importante también que veamos el tema legal, cómo debemos de comprar. Es bien importante porque de ahí se desprenden muchísimas cosas. Se los adelanto, es muy recomendable no comprar, y se los digo, no comprar a título personal. Lo que conviene es comprar a través de una LLC que vamos a formar nosotros como compradores. Puede ser una persona o pueden ser 2 o 3 personas las que estén involucradas en la compra de esta propiedad. Es importante conocer nuestras obligaciones fiscales y también los beneficios que tenemos al comprar una propiedad. Créanme, en comparación de muchos de nuestros países latinoamericanos, comprar una propiedad en Miami tiene muchísimos beneficios y vale la pena que los conozcamos. También hacer, obviamente, el tema del financiamiento. El tema de financiamiento que lo conozcamos. Yo les recomiendo que muchas veces vayamos con el banco y que haga un análisis de cuál es nuestra capacidad, cuánto podemos obtener de financiamiento. De esta manera podemos hacer esta inversión tranquilo. Es importante también los tiempos. No se trata de gastar dinero por gastar dinero. En primer lugar, la asesoría legal, toda la asesoría fiscal, la asesoría de financiamiento, nosotros se las damos con muchísimo gusto y es parte justamente de nuestros servicios. Pero cuando nosotros contratamos, cuando ustedes contratan a los abogados que les recomendamos o cuando tenemos una conversación con el contador y queremos contratar sus servicios para abrir una corporación o el tema del financiamiento, ahí es importante que sepan, si bien nosotros vamos a estar a su lado, pues es importante que sepan que es una relación entre ustedes dos. Ahí nosotros no tenemos ningún beneficio más el beneficio de que ustedes hagan muy bien las cosas. El tema del financiamiento y el tema de la apertura de la LLC es importante que lo hagamos el año que vamos a escriturar la propiedad. Si me van a entregar mi propiedad en el 2028, de nada sirve que hoy abra mi LLC, de nada sirve que hoy empiece con mi tema de gestión del financiamiento. No, eso se hace en el 2028 y me voy a ahorrar pues muchísimo papeleo y además el dinero que me cuesta abrir una empresa y que se tiene que renovar esa empresa año con año, además de hacer las declaraciones anuales. Mejor la abro en el año que corresponde. Basándonos en el ejemplo que acabo de decir, llegamos al 2028 y ya me van a entregar mi propiedad, que eso es maravilloso. Ya tengo mi LLC y ya tengo mi préstamo aprobado, por lo tanto voy y firmo, el banco paga la diferencia y a partir de ese momento soy propietario de esa maravillosa propiedad y en ese momento puedo ponerla a la renta. Una vez que yo rente, vamos a empezar a tener esos ingresos y con esos ingresos vamos a pagar los gastos
que nosotros tenemos comprometidos, que son, y se los adelanto, la cuota de hipoteca, vamos a pagar el predial, a pagar el mantenimiento. Nuestro inquilino se va a encargar de darnos esa renta y con ese dinero que vamos a recibir de renta, pues por lo tanto nosotros vamos a poder pagar todos estos gastos. En la mayoría de los casos, si hacemos un buen análisis, si compramos con una muy buena preconstrucción a un buen tiempo, muchas veces vamos a poder con un 50% de enganche cubrir todos los gastos y que me quede un pequeño remanente. No olvidemos que además de eso, en este tiempo, digamos del 2025 al 2028, obtuvo una plusvalía. Y también sepamos que estamos apalancados. Y aquí voy a volver al ejemplo anterior donde les decía, si yo compro una propiedad de 100, pero tuve un enganche de 50, pero tuve una plusvalía de 10 por año, quiere decir que en 3 años tuve 30, pero mi inversión fue de 50. Quiere decir que tuve una ganancia de un 60% de mi inversión. Quiere decir 20% por año. Y además, ¿qué hice yo? Nada, mi dinero trabajó, el desarrollador trabajó para mí, obviamente construyendo esta magnífica propiedad. Y después, ¿quién va a trabajar para mí? Mi inquilino, que se va a encargar de pagar esa propiedad. Invertir en Miami es cuestión de tener la información correcta. Es cuestión de tener una estrategia, una visión y tomar acción. Si estás interesado en este tipo de inversiones, escríbeme y armemos tu primera inversión.